yo calificaré la parte de histología y sacamos una sola nota. El profesor de patología sacará su nota, el de farmacología sacará su nota, la profesora de neurofisiología del dolor sacará su nota, la profesora Linda y la profesora Luz Mary, que son la profesora de biología bioquímica y de microbiología, ellas creo que estaban hablando de ponerse de acuerdo para colocar una sola actividad. Entonces eso les reduce a ustedes el trabajo. Pero pues obviamente son actividades un poco más complejas. Cuando yo coloco solo mi actividad, coloco un artículo científico, un resumen de 300 palabras y ya. En este caso no, es una cosa un poquito más compleja. Entonces, nada, les pido el favor que la asistencia dentro del curso no es opcional. Si usted no tiene todas las asistencias a todas las actividades, a no ser que usted tenga una excusa médica, ¿cierto? Que diga que usted no se pudo conectar, las conexiones a internet, esa excusa de es que no tenía internet, ya no funciona, ¿cierto? En estos momentos ya no funciona porque estamos, si nos inscribimos a un curso, si nos inscribimos a una materia, si metemos, ya sabemos que toda la parte teórica va a ser de manera virtual y yo debo garantizar que tenga buena conexión. Entonces esa excusa ya ni la utilicen, ¿sí? La actividad se les deja con suficiente tiempo para que la hagan, para que si tienen alguna duda me consulten, no para que me envíen la actividad y me digan, profesor, está bien, porque no la voy a calificar, ¿no? Si tienen alguna duda sobre algo en particular que vayan a anexar a ese mapa mental, pues entonces me escriben a mi correo, el correo que tienen ustedes ahí, eh, simplemente me buscan por Sandra Sofía Ruiz Díaz y ahí les aparece el correo. ¿Qué otra cosita? Bueno, que cuiden ese 40%, muchachos, porque ese 40% casi que les garantiza su aprobación de curso. ¿Cómo no se aprueba el curso? Si promediado 60-40, usted no le alcanza a sacar 3.5, porque recuerden que el preparatorio de ciencias básicas se aprueba con 3.5 y creo que todos los preparatorios, entonces no es 3, es 3.5. Si a usted no le alcanza para el 3.5 sumado, pues usted perdió el curso. ¿Listo? O sea, que estén en el curso no implica que aprueben el preparatorio. Entonces es un preparatorio difícil. Las preguntas, que es la gran preocupación de creo que de la mayoría, se generan solo para el curso. Quienes están aquí tendrán un cuestionario diferente a los cuestionarios que se hacen para los preparatorios que no tienen curso de inducción. ¿De acuerdo? Para que no se asusten y para que no se pongan a mirar preguntas viejas. De pronto les sirven como para que vean cómo preguntamos, ¿cierto? Pero las preguntas que se generan en los cursos de inducción son totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, si hay alguien que haya llegado tarde, por favor me avisa porque vamos a empezar. ¿Nadie? De los que reporté con fallas. Orenis no apareció. Andrés Eliezer Pérez tampoco apareció. María Alejandra Ruiz tampoco apareció. Luis Javier Sanabria tampoco apareció. Recuerden que la nota que reporta cada profesor, pues está incluida la asistencia, la participación en clase y la actividad, ¿sí? O sea que si sacaron en la actividad 4 o 5, pero no asistieron a la clase, pues 4 o 5 más 0. Pues ténganlo en cuenta, por favor. Bueno, chicos, hay muchas caras conocidas por acá, muchos nombres. Yo soy mala para los nombres, pero sí para las caras, por eso es importante para mí las fotos. Eh, de estudiantes que vieron histología conmigo, ¿cierto? Hay bastantes, o me equivoco, o con el doctor Harpa algunos. Juliana Catalina, ¿con quién vio histología? Hola, doctora, con el doctor Harpa. Con el doctor Harpa, sí, es que es combinadito ahí, ¿cierto? Geraldine, ¿con quién vio histología? ¿Con el doctor Harpa? Sí, señora. Geraldine, ok, Raúl, También, Doc, sí, señora. ok, Diana Vanessa, También con él, sí, señora. ay, esa ya la había visto por ahí, es que me aparecen, ok, aquí encontré a alguien conocido, Jorman, Contigo, profe. ok. Entonces, hay unas cositas, a ver, no puedo hacer en 2 horas una revisión de todo lo que ustedes deben saber de histología, ¿cierto? Para el examen. Simplemente les voy a dar las pautas y les voy a decir, muchachos, esto es lo que quiero
que recuerdan y sobre lo que hagan énfasis en sus apuntes, van a sus apuntes o van a los libros, ¿cierto? Y repasan esas cosas puntuales que les voy a dar, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en este tiempo. Entonces, la próxima semana ustedes tienen programado otro encuentro de histología, pero se lo voy a ceder, siempre le cedo ese espacio al profesor de morfoficio, porque él en 2 horas no alcanza a darles toda la inervación, irrigación y drenaje de la cavidad oral. Entonces, él se toma las 4 horas. Toma las 4 horas y yo hago 2 horas de histología, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, con quién van a tener clase el próximo encuentro que les aparece a ustedes de histología es con el profesor Juan Sebastián, no conmigo. Pero entonces hoy voy a tratar de puntualizarles algunas cositas que quiero que tengan en cuenta. Entonces, ¿me ibas a preguntar algo, Raúl? Pueden preguntar, pueden preguntar todo lo que no entiendan, todo lo que, si yo digo, esto se supone que ya lo saben y ustedes no, pero yo no lo sé, yo no lo vi, yo no lo revisé en ningún momento, pues preguntan, ¿de acuerdo? Entonces voy a proyectarles una presentación que es como un resumen general de cavidad oral y tejidos dentales, ¿sí? En la presentación que les envían a ustedes, que siempre en desorden, que les enviaron a ustedes, dice nervios y huesos en histología. Eso lo hace el profesor Juan Sebastián, no lo hacemos en esto. Nos vamos a centrar en la parte microscópica, en lo que deben saber de microscopía de cavidad oral. Entonces vamos a ver, a entrar como en algunas cositas generales para irnos ubicando. Entonces vayan preguntando, no se queden ahí solamente que yo hable y hable y hable la hora y media que nos falta, ¿cierto? Sino que la idea es que ustedes vayan preguntando. Toda la información que les voy a dar les sirve para la actividad. Entonces vayan tomando apuntes, ¿sí? Vayan tomando apuntes y les va a quedar más fácil hacer esa actividad. No sé por qué se los digo. ¿Listo? Entonces les voy a compartir mi pantalla. Me cuentan si la están viendo. ¿Ya están viendo mi pantalla o no? Sí, sí, señora. Ok. Bueno, acá no alcanzo, o sea, cuando yo proyecto la imagen, ustedes saben que nosotros no podemos ver quiénes están levantando la mano, quiénes no están levantando la mano, quiénes escriben en el chat. Lo que necesito es que abran los micrófonos, ¿de acuerdo? Sin miedo. Si usted cree que esa es la respuesta, usted abra su micrófono y diga, eso es tal cosa. Esa imagen que está ahí, vamos a empezar a hablar de cavidad oral, esa imagen que está ahí es una imagen de lengua a nivel de microscopio. ¿Sí? Es una imagen de lengua. Tiene una estructura aquí particular, ¿sí? Durante la clase voy a colocar puntos positivos. Entonces, ¿quién crea saber qué es esto? Y estoy señalando con la flecha. Me dice, profe, yo sé que es tal cosa y voy colocando puntos positivos durante la clase a quienes abran el micrófono, ¿de acuerdo? Si nadie sabe, no importa, yo igual les aclaro. ¿Nadie olvidaron toda la histología? ¿Qué estructuras hay en la lengua? ¿Sería epitelio queratinizado? Sí, sí y no. Hay unas regiones de la lengua que tienen, el epitelio es todo esto, ¿cierto? Ahorita revisamos el concepto de epitelio. Cuando hablamos de epitelio es un tejido que está en contacto con una superficie con la luz de una cavidad. Eso es un epitelio. Y está formado solamente por células. Pero mi pregunta es, esta estructura, que parece como un globito metido dentro del epitelio, ¿cuál es la función de la lengua? ¿Cuál es una de las funciones de la lengua? Entonces escucho. Dentro de las varias que tiene, regálenme una función de la lengua. Profe, ¿serían las papilas? ¿El gusto? ¿Las papilas? El gusto, ok. Esto que está aquí no es una papila, es una estructura que está dentro de las papilas. Es lo más pequeñito, es un botón gustativo o un corpúsculo gustativo. Estas estructuras son las que tienen las células especializadas, ¿cierto?, en reconocer los sabores. Entonces miren que lo grande es el epitelio, lo más pequeñito es ese botón gustativo. Entonces son cositas que se le olvidan a uno, ¿cierto?, dentro de
digamos que ustedes vieron histología en segundo, no pretendo que en este momento algunos que ya están en octavo, en noveno, algún día terminaron materias o están en sexto, no pretendo que lo recuerden, solo que lo que quiero hacer hoy es que vayan ustedes puntualizando cuáles son las cosas que yo voy a tener en cuenta cuando voy a generar las preguntas, ¿sí? Para que piensen como yo al final de la clase. Cuando hablamos del sistema digestivo, el sistema digestivo, digamos que está dividido en 3 tramos: la cavidad oral, el tubo digestivo y las glándulas anexas. Vamos a dedicarnos a cavidad oral, que tiene suficiente información, ¿cierto? La lengua, los labios, los dientes, las glándulas salivales, tanto mayores como menores, y las amígdalas son estructuras que hacen parte de la cavidad oral. Cuando hablo de tubo digestivo, ¿a qué me refiero? Escucho opiniones. ¿Qué creen que es el tubo digestivo? Doctora, la laringe. El esófago. Ok, el esófago es una parte de la laringe. Pues vamos a ubicarnos. La laringe hace parte del sistema respiratorio. La faringe es, o sea, con F, la faringe es una estructura hueca que permite, digamos que de alguna manera tiene relación tanto con el sistema respiratorio como con el sistema digestivo, ¿sí? La faringe. Pero la laringe es exclusiva del sistema respiratorio, no el digestivo. Cuando hablamos de tubo digestivo, piensen en una estructura hueca, ¿cierto? Que va a tener varios órganos conectados. Entonces, alguien me dijo esófago, muy bien. Luego seguiría el estómago, luego el intestino delgado y luego el intestino grueso. Digamos que cuando hablamos de tubo digestivo hablamos de eso. Hay una modificación epitelial desde la cavidad oral hasta el final del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, la cavidad oral, que es por lo que ustedes viven, de lo que ustedes van a vivir, de lo que ustedes deben saber, ¿cierto? Todo el detalle microscópico y anatómico de la cavidad oral, digamos que es un requisito para ustedes que lo conozcan, ¿sí? La cavidad oral inicia con un epitelio que es, así como su compañera lo dijo al inicio, es un epitelio plano estratificado. Generalmente es plano estratificado, puede ser o con queratina o sin queratina. Pero entonces recuerden el concepto de epitelio. Cuando hablamos de epitelios, hablamos de un tejido básico. Ahora les tengo una pregunta. ¿Cuáles son los tejidos básicos que vieron en histología? Cuando allá sus profesores les dijeron, vamos a hablar durante todo el semestre solamente de tejidos básicos, ¿cuáles fueron esos tejidos básicos que ustedes revisaron? El epitelial, el conectivo, el muscular, El óseo. el nervioso. Bien. Y el nervioso. Muy bien, muy bien. Esos serían los 4 tejidos básicos. Bajo esos 4 tejidos básicos está formado nuestro organismo, ¿cierto? Estructurado en esos 4 tejidos básicos. Hay una conexión muy estrecha entre todos los tejidos básicos. Pero si hablamos solamente del tejido epitelial, en la cavidad oral hay 2 tipos de tejido epitelial. El epitelio plano estratificado con queratina y plano estratificado sin queratina. A medida que pasamos, digamos que vamos a ver todas estas estructuras, vamos a hablar de epitelios también. En el tubo digestivo hay unos cambios importantes. Tengo una pregunta, ¿yo estoy grabando? No, soy yo. Bueno, señor. ¿Pero ya iniciaste la grabación? Sí, ¿Seguro? ¿Se ve para todos? pues ahí dice que se inició la grabación hace rato. Se ve. Ok, perfecto, listo. La idea es que todos la puedan descargar, ¿sí? Si quieren revisar después. Bueno, chicos, entonces les decía que el tejido epitelial va a modificarse durante todo el tubo digestivo. Eso no nos interesa en este momento. Digamos que funcionalmente es importante, digamos, durante todo el proceso de digestión. De pronto quizás la profesora Linda les hable de eso. Pero la parte epitelial tiene mucho que ver con la función de cada órgano. Entonces, el esófago es simplemente un conducto que comunica cavidad oral con estómago. Entonces, el epitelio será plano estratificado sin queratina, es un epitelio húmedo. Mientras que el estómago, que tiene un epitelio secretor, el epitelio es cilíndrico simple. Cuando pasa al intestino, el epitelio es cilíndrico simple con microvellosidades, porque es un epitelio de absorción.
especializado en absorción, ¿sí? Entonces, a medida que se avanza en el tubo digestivo, esos epitelios van a variar. Cuando hablamos de glándulas anexas, piensen en las glándulas, piensen en hígado y en páncreas. Son las glándulas consideradas anexas al sistema digestivo, que no son competencia nuestra, que en este momento no nos interesa. De pronto sí la profesora Linda les hablará un poquito de la función del hígado y el páncreas dentro del proceso de digestión, pero digamos que para histología no. Hay unas funciones asociadas a la mucosa digestiva, pues a toda esa parte epitelial de las que yo les hablo, que incluyen varias funciones importantes: secreción, absorción, barrera y protección inmunológica. Ustedes saben que la cavidad oral y la saliva específicamente tiene una función de protección inmunológica. Las amígdalas que se encuentran formando algo que se llama anillo de Waldeyer en una comunicación, digamos, en la entrada de la, o mejor dicho, específicamente en la orofaringe, ¿cierto? Va a tener una función netamente inmunológica o de barrera, de protección. Secreción, ¿dónde? En el estómago. Absorción, ¿dónde? En el intestino delgado. Y barrera y protección inmunológica en la cavidad oral, ¿sí? Recuerden que dentro de la cavidad oral se inicia el proceso de digestión. Digamos, la fragmentación de los carbohidratos se inicia en la cavidad oral. Entonces, por eso es importante. Esta cosita, bueno, esto lo ven ustedes desde primer semestre. La cavidad oral se divide en dos partes, el vestíbulo y la cavidad oral propiamente dicha. ¿Qué es el vestíbulo, muchachos? Si tuvieran que definir en el examen vestíbulo, ¿cómo lo definirían? Sé que lo saben, pero eso es como cuando les preguntan qué es desmenuzar. Pues No se saben podría cómo decir que decirlo. es como lo que está afuera de los dientes, o sea, como la parte interna de los carrillos, atrás de los labios. Eso es un espacio, ¿cierto? Es una región. Mientras que la cavidad oral, propiamente dicho, esa estructura que está formada por cuáles componentes. ¿Qué le agregarían ustedes aquí a la cavidad oral? Si Pues ya colocaran sería todo lo de la piso de la lengua, esto, parte eh, interna de los dientes, o sea, palatino, lingual, eso, paladar. todo eso, el paladar blando, el paladar duro, las mejillas, todo eso hace parte de la cavidad oral propiamente dicha. Entonces, esto lo conocen ustedes de extremo a extremo, ¿cierto? Pero en la parte anatómica, quizás están más relacionados con la parte anatómica que con la parte microscópica, que realmente es complejo. No voy a decir que la histología es fácil, la histología es un espacio bastante complejo y que se olvida fácilmente porque si no se está revisando de manera permanente, pues entonces se va a olvidar. Vamos a tratar de revisar características importantes de cada una de esas regiones. Entonces vamos a hablar de la mucosa oral. Cuando hablamos de mucosa, hablamos de esa parte que está formada por un epitelio, por una lámina propia y por un tejido conectivo subyacente. Sí, siempre cuando les hablen de mucosa va a tener esa relación. Un epitelio, una membrana basal y un tejido conectivo. Dentro de la mucosa oral hay tres tipos de mucosa: la mucosa masticatoria, la mucosa de revestimiento y la mucosa especializada. Si ustedes ven el dibujo anterior, el gráfico anterior, ¿qué estructuras colocarían en mucosa masticatoria? Los escucho. El paladar duro. En mucosa masticatoria, muy bien, el paladar duro. ¿Qué otra cosa? Piensen en masticar ustedes, hagan el ejercicio. Si tienen algo por ahí al lado para que puedan masticar. ¿Cuáles son los sitios de mayor fricción con el alimento? La lengua. ¿Carrillos? Los carrillos, la encía. Sí. Digamos que cuando hablamos de mucosa masticatoria la limitamos a encías y paladar duro. ¿Sí? Ahí es donde está la mucosa masticatoria. Cuando hablamos de mucosa de revestimiento, piensen en una mucosa que no tenga queratina. La mucosa masticatoria tiene queratina. Lo que tiene queratina lo tiene por su función de fricción con el alimento, ¿sí?
Entonces tiene que tener una capa protectora que no la lesione porque la fricción con el alimento es bastante, ¿cierto? Mientras que la mucosa de revestimiento es una mucosa que se mantiene siempre húmeda y no tiene queratina. Entonces ubiquen estructuras dentro de la mucosa de revestimiento. Los El escucho. piso de la lengua, La El lengua. piso de la lengua, ¿qué otro? carrillos, el paladar El, blando, el paladar blando. Las mejillas no los colocan ahí. Las mejillas también van ahí, ¿cierto? Las mejillas, el paladar blando, el piso de la lengua. Piso de boca. El piso de la Son, boca también. son regiones que van a tener mucosa de revestimiento. Esta mucosa masticatoria tiene epitelio plano estratificado con queratina, mientras que la mucosa de revestimiento tiene epitelio plano estratificado sin queratina. Esta mucosa de revestimiento tiene el mismo epitelio que tiene el esófago, ¿sí? Plano estratificado sin queratina. Tiene el mismo epitelio que tiene, por ejemplo, el canal vaginal, plano estratificado sin queratina. La córnea, por ejemplo, también tiene epitelio plano estratificado sin queratina. Se mantienen húmedos, ¿cierto? Son epitelios que se mantienen húmedos precisamente por su función. La cavidad oral se mantiene húmeda gracias a la presencia de la saliva, que es fabricada por las glándulas salivales, tanto mayores como menores. Y esta mucosa especializada, ¿dónde la ubican ustedes? ¿Me cuentan? En la lengua. en la lengua, Ok, en la lengua. Recuerden que, digamos que hay algunas papilas asociadas a paladar blando. Entonces, no se queden solamente en la lengua, porque en el paladar blando también a veces hay unas papilitas ahí que también tienen función sensorial y gustativa como las que están dentro de la lengua. La mucosa especializada está formada por papilas, por diferentes tipos de papilas. Ahorita vamos a revisar algunas de ellas. Pero, digamos que quiero que se ubiquen de manera general en los tres tipos de mucosas y que no confundan los sitios de ubicación. ¿De acuerdo? Encías y paladar duro, hay una característica particular en algunos, si ustedes tienen en sus apuntes, que hay un epitelio plano estratificado para queratinizado. Algunos libros refieren que la encía, por ejemplo, tiene epitelio plano estratificado para queratinizado. ¿A qué se refiere? A la cantidad de queratina que tenga y digamos, a la presencia de núcleos de células en la superficie. Generalmente lo que yo veo es una banda homogénea como esta y no veo núcleos en la superficie. Cuando veo núcleos, digo que el epitelio es plano estratificado para queratinizado, y cuando no veo núcleos, digo que es queratinizado. Entonces, para no entrar en esa confusión, para nosotros, para todos en este curso, el epitelio de la encía y del paladar duro va a ser plano estratificado queratinizado. ¿Sí? No quiero que se me confundan en el momento de resolver una pregunta, una de mis preguntas en el examen, ¿de acuerdo? Plano estratificado con queratina. Si hablamos de mucosa masticatoria, hablamos de epitelio plano estratificado con queratina. Todas estas celulitas que están aquí, recuerden que los epitelios están formados por células, solamente. No tienen tejido conectivo, no tienen nada diferente. Los epitelios solamente están formados por células unidas de manera muy estrecha. En este caso tienen desmosomas que unen a cada una de esas células. Pero pues no vamos a entrar en detalle con eso. La mucosa de revestimiento, entonces los labios, las mejillas, el piso de la boca, la superficie ventral de la lengua, la superficie mucosa alveolar, el paladar blando, van a tener este tipo de epitelio. Entonces es un epitelio con gran cantidad de capas celulares que siempre se mantiene húmedo. Debajo siempre habrá tejido conectivo laxo y esta región corresponde a la membrana basal. Recuerden que la membrana basal es simplemente una banda de tejido conectivo que separa el tejido epitelial, o una lámina de colágeno, es una lámina de colágeno que separa el tejido epitelial del tejido conectivo. Piensen en, pónganle un color diferente si quieren a esa membrana basal. Vamos a hacerlo para que lo recuerden. Si yo quiero señalar, si yo quiero ponerle un color a la membrana basal, le colocaría celeste, ¿cierto? Porque va a separar esto que es el tejido epitelial, esto es el epitelio y esto es el tejido conectivo. Entonces siempre el tejido conectivo va a ser subyacente al tejido epitelial. ¿De acuerdo?
Cuando hablamos de la superficie ventral de la lengua, yo puedo encontrar varias cosas particulares en esa superficie ventral de la lengua. Puedo ver glándulas, y esa es una condición dentro del mapa mental. Si hay glándulas, deben referenciarlas y deben decirme qué tipo de glándulas son, ¿sí? De acuerdo a su morfología. Nosotros en histología vimos que había unas glándulas que son de secreción mucosa y unas glándulas que son de secreción serosa. La diferencia fundamental entre las dos es lo que producen, ¿cierto? Esta lámina, digamos, esta preparación, es una preparación hecha a partir de, digamos, la coloración se llama hematoxilina de eosina. Es una técnica histológica que incluye deshidratación en alcoholes. Entonces, lo que es mucoso está, digamos que las células que son consideradas mucosas secretan lípidos y los lípidos en alcoholes desaparecen. Entonces, por eso yo veo citoplasmas vacíos y veo estructuras o acinos, estas estructuras redonditas, totalmente transparentes. La veo como glándulas mucosas. Mientras que lo que es seroso, que secreta proteínas y enzimas, se ve de color morado, toma una coloración bien morada en las coloraciones de hematoxilina y eosina, ¿sí? Pues la superficie ventral de la lengua tiene glándulas, tanto mucosas como serosas, que son consideradas glándulas salivales menores, contribuyen en menor proporción en la creación o en la formación o en el aporte que hacen a la saliva que mantiene húmeda a la cavidad oral. Aquí también hay músculo estriado esquelético, porque recuerden que la lengua pues tiene movimiento voluntario, no involuntario. Cuando hablamos de lámina propia, cuando les hablen a ustedes de lámina propia en histología, generalmente está asociada a tejido conectivo laxo. Es unas fibras muy delgaditas, muy celular, que siempre está subyacente a una capa de tejido epitelial. ¿De acuerdo? Esta es una lámina de esa superficie ventral lingual. Respecto a los labios, a nivel de microscopía, ¿qué debo saber? Que hay tres regiones. Una, que es la que está en el borde del labio, que es la que tiene vellitos, ¿cierto? Esto es un pelo. Y si hay un pelo, hay una glándula sebácea. Y si hay un pelo, hay un folículo piloso sobre el cual se forma ese pelo. Y obviamente hay un epitelio. Ese epitelio de la piel, recuerden que toda la piel tiene epitelio plano estratificado con queratina. No importa si es delgada o gruesa, todo el epitelio de la piel tiene epitelio plano estratificado con queratina. Solo que, pues depende de la cantidad que tenga aquí de queratina, será o piel delgada o piel gruesa. En este caso es piel delgada, porque es el borde del labio. Y a esa región le llamamos superficie cuticular externa. Esa superficie cuticular externa puede tener folículos pilosos, puede tener obviamente glándulas sebáceas y va a tener obviamente debajo del epitelio también tejido conectivo laxo inicialmente. En el caso del bermellón, que es la zona roja del labio o rosadita del labio, es muy vascularizada. Todo esto que están viendo ustedes ahí son venas, todo esto son vasos sanguíneos que hacen que el labio se vea de ese color. La abundante vascularización en esa región es lo que hace que se vea rosado o rojo. El epitelio, ¿qué tipo de epitelio tiene el bermellón? Sin queratina, plano estratificado sin queratina. Pues ahí no le van a poner queratina, es sin queratina, ¿de acuerdo? Y hay otra zona en el labio que es la zona glandular. Esa zona glandular se llama así porque tiene glándulas. Y esas glándulas se llaman glándulas labiales. Son de secreción mucosa, así como las están viendo acá, totalmente transparentes. Y ayudan a mantener lubricado, ¿sí? sin pensar que estoy agregando un aceite, ¿cierto? Pero pensar que están aportando a mantener esa zona del labio lo suficientemente húmeda dentro de la cavidad oral. ¿Qué tipo de epitelio tiene esa zona? Igual que la anterior, igual que el bermellón, plano estratificado sin queratina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos revisado hasta ahora? Simplemente algunas cositas generales de mucosa masticatoria, de mucosa de revestimiento, y ahorita vamos a hablar de mucosa especializada. Recuerden que la mucosa especializada se limita al dorso de la lengua, no a la superficie ventral. La superficie ventral de la lengua, la vimos, ¿cierto? Tiene glándulas, pueden tener glándulas mucosas, pueden tener glándulas serosas,
obviamente la inervación, bueno, todo eso lo van a ver con el profesor Sebastián. Pero a nivel de microscopía, ¿qué puedo encontrar? Si ustedes en el ejercicio que van a hacer, van a señalar qué debo ver en la lengua, entonces van a señalar papilas, qué características tiene esa papila, cada una de las papilas, van a señalar en el dorso de la lengua cómo se llama, qué tipo de epitelio puede tener, en la superficie ventral qué tipo de epitelio tiene y qué características o estructuras pueden estar presentes. De eso se trata el mapa que van a hacer. Entonces, en la superficie dorsal estarán las papilas, pero en la superficie ventral no hay papilas y el epitelio es plano estratificado sin queratina. ¿De acuerdo? Existen varios tipos de papilas, los escucho. ¿Cuáles son esos tipos de papilas que ustedes conocen? Esos ejemplos de papilas. Gustativa. Esa sería como la función. Todas las papilas son gustativas. Doctora, Dime. fungiforme. Ok. No me acuerdo La filiforme, doctor. Foliadas. Ok, filiformes. Foliadas. Hay, Foliadas. ahí tienen los Calciforme. foliadas, ¿qué otra? Calciforme. Caliciformes, ok, muy bien. Entonces, foliadas, filiformes, fungiformes y caliciformes. Caliciformes o circunvaladas. A veces el profesor Sebastián utiliza el circunvaladas, no se me confundan, es lo mismo, solo que en histología se usa más caliciforme por la forma de cáliz que tiene, ¿sí? En el caso de las foliadas son papilas que nosotros no tenemos en abundancia, casi que desaparecen en adultez, tienen o sea, esos surcos bien profundos, ¿sí? Esos surcos, y digamos que tienen una forma muy regular, tienen epitelio plano estratificado sin queratina, tienen abundantes botones gustativos, todos estos globitos que ven ahí metidos dentro del epitelio son botones gustativos, y esos botones gustativos son los que van a reconocer las sustancias que entran en contacto o en suspensión dentro, o sea, aquí este botón va a tener un porito y a través de ese poro la sustancia en suspensión va a quedar ahí y él simplemente va a reconocerlo, va a enviar una información a corteza y yo voy a reconocer el sabor. Recuerden que esto está muy relacionado también con la parte olfatoria, con el epitelio olfatorio que tenemos en el techo de la cavidad nasal, que es lo que afecta especialmente el coronavirus. Pero digamos que a nivel microscópico, olvidemos las foliadas, que van a recordar de las foliadas. Se llaman así porque tienen forma de hoja. Un histólogo dijo que tenían forma de hoja. Yo digo que tienen forma muy regular. Tienen surcos profundos y la forma es casi igual, casi que son cuadradas. Y tienen abundantes botones gustativos, pero no son relevantes para nosotros durante la adultez. Las filiformes son de hecho un poco más importantes, solo que no tienen botones gustativos. Quiere decir que no reconocen los sabores. Las papilas filiformes son abundantes en toda la superficie dorsal lingual, pero no tienen función gustativa. Entonces es importante que recuerden que estas son la excepción, no tienen botones gustativos. Entonces, ¿la función cuál será? ¿Qué función le darían ustedes a una papila que se encuentra en el dorso de la lengua, pero que no tiene función gustativa? Los escucho. En este momento protección no aplica. ¿Qué otra? Para recubrimiento de la lengua, no sé. Esa sería asociada más bien a protección, ¿cierto? Pero no, dijimos que no era protección. Piensen en una función que tengan esas papilas dentro de la lengua. O sea, están ahí, no, o sea, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hace parte de nuestro organismo, tiene una función específica particular. ¿Por qué están ahí? Para la O sea, temperatura, como térmicos. Para limpiar. Sensorial. esta forma que tienen, esta forma que tienen, esta forma que tienen, está asociada con su función. Sirven para lamer o raspar el alimento. No sé si haya alguna persona de las que están acá que tenga en su casa un gato. ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga gato en la casa?
Sí, doctora. Sí, profe. Ok, los gatos tienen abundantes papilas filiformes muy queratinizadas en la lengua. Cuando ellos lamen, cuando un gato lame a una persona, es porque le tiene la suficiente confianza, confianza, no cariño, confianza, porque los gatos tienen un territorio y ellos aman ese espacio, ellos aman el espacio, no aman a las personas. Entonces ellos, cuando se acercan a una persona, le da confianza y la lamen. Se siente como si tuvieran una sabra, ¿sí? Como si tuvieran unas puntas, y esas punticas son las papilas filiformes. En nuestro caso, sirven para lamer, para que el roce del alimento, para que se raspe el alimento, ¿sí? Generalmente no lo hacemos, pero digamos que tiene una función netamente mecánica, las papilas filiformes, porque no tienen función gustativa, ¿sí? Entonces, por favor, recuerden eso. No vayan a buscar botones gustativos dentro de una papila filiforme porque no existe. Eso tiene una función netamente mecánica. Mientras que las fungiformes, por qué creen que se llaman fungiformes? Tienen forma de Toma honguito. hongo. Eso, tienen forma de honguito, tienen una base estrecha, una base así muy estrecha, mientras que la parte que está en la superficie sobresale en forma de seta o en forma de honguito. Recuerden por allá en microbiología que los hongos son de dos tipos, los que forman setas, bueno, son de varios tipos, pero los más relevantes son los que están en forma de seta o los que forman mohos. En este caso se parece a una seta, una base estrecha, una superficie, en la superficie va a salir una forma como un globito, y las fungiformes sobresalen entre una papila filiforme aquí y otra papila filiforme acá. Ellas van a salir en el dorso de la lengua entre las papilas filiformes. Y ellas sí tienen abundantes botones gustativos, o sea que reconocen los sabores. ¿De acuerdo? Las caliciformes son estas, son papilas muy grandes que están en la base de la lengua, en la parte trasera. Si ustedes con un espejo miran, sacan la lengua, en la parte de atrás se ven como unos punticos muy evidentes. Son las papilas caliciformes, generalmente son 8, 10 papilas caliciformes. Tienen esta forma particular de cáliz. Los que van a misa saben de qué estoy hablando. Ese cáliz, esa parte, quiere decir que tiene una base estrecha, una superficie bien grande. Miren toda la cantidad de botones gustativos que tiene. Este surco siempre va a estar, digamos, lleno de secreción de esta glándula, que es la glándula de von Eckner. Cuando les hablen de esa glándula o cuando yo escriba en una pregunta, glándula de von Eckner. La glándula de von Eckner es una glándula específica para las papilas caliciformes, porque el señor que lo descubrió se llamaba así. Secreta una secreción serosa, haga la redundancia, que va a ser depositada en este surco, se llama surco circunvalado. ¿Para qué? Para mantener limpio, ¿sí?, el ambiente acá y que el botón gustativo pueda reconocer fácilmente las sustancias que entran en suspensión. Eso sí, digamos, tendría una función netamente protectora, la secreción de las glándulas de von Eckner en ese surco circunvalar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahora, muchachos? ¿O todo claro como el agua? Todo claro. Ah, ok, no me asusten. Claro como el agua del río Bogotá. Profe, ¿qué mucosa tenía? ¿Qué epitelio, perdón, tenía la mucosa de revestimiento? Recuerda que la mucosa de revestimiento incluye mejillas, paladar blando, superficie ventral lingual, labios. Esto que aparece aquí son los botones gustativos. Simplemente ténganlos en cuenta que este globito que está metido, que vimos al inicio, que está metido dentro del epitelio de la papila, es un botón gustativo o un corpúsculo gustativo. Si ustedes encuentran corpúsculo gustativo, es lo mismo. Tiene tres tipos de células: las células neuroepiteliales, las células de sostén y las células basales. Si ustedes se acuerdan por allá de histología, siempre que hablemos de células basales dentro de una estructura o dentro de un epitelio,
Las células basales siempre son las que se dividen por mitosis. Ellas son las que van a mantener el resto de la población celular. Entonces, las basales son células mitóticas. Las de sostén, como cuando yo digo, ¿para qué sirve un bastón? ¿Sí? Es un apoyo. Las células de sostén son apoyo a las células neuroepiteliales, que son las que realmente reconocen los sabores, se comportan como una neurona. ¿Sí? Tienen unas dendritas que se proyectan aquí por este poro y van a reconocer las sustancias que entren en contacto con esas dendritas, ¿de acuerdo? Y esa información va a través de un nervio a, eh, a corteza cerebral, y en corteza cerebral podemos interpretar. Recuerden que habrá o dulce, o salado, o amargo, o umami, o ácido, no sé si ya lo he nombrado, pero digamos que son las células especializadas en reconocer a esos sabores, las neuroepiteliales. Voy a tratar de colocarles imágenes en las preguntas para que sea un poco más divertido, ¿cierto? Entonces, tratemos de, no les voy a sacar imágenes diferentes a las que estamos presentando en este momento, pero sí traten de revisar cuando hablamos de lengua, la imagen de lengua, de cualquier libro, digamos que vamos a basarnos en histología de Ross. La histología de Ross es un atlas y es un texto, entonces lo pueden consultar y revisar todo lo que es todo el capítulo de cavidad oral, lo revisan y de ahí quizás pueda sacar algunas imágenes que nos sirvan de apoyo pues a las preguntas, ¿de acuerdo? Y las que están obviamente dentro de la presentación. De glándulas salivales, ¿qué saben ustedes de glándulas salivales? Pensemos en la función, que es lo más fácil. ¿Cuál es la función de las glándulas salivales? Secretar saliva. Sí, secretar saliva, muy bien. Solo que a nivel de histología y a nivel de anatomía se clasifican en dos. Hay unas que son mayores y otras que son menores. ¿Qué glándulas están incluidas dentro de las glándulas salivales mayores? O salival. ¿Tía? La parótida es una, muy bien. ¿Qué otra? La submaxilar. La submandibular. Submandibular, entonces, ¿cuál nos faltaría? La lingual, la sublingual. Ajá, la sublingual. Esas serían las tres glándulas salivales mayores. Si hablamos de glándulas salivales menores, ¿cuáles vamos a incluir? Las glándulas que aparezcan en el paladar blando, que aparezcan en las mejillas, que aparezcan en la superficie ventral de la lengua, en el piso de la boca, ¿cierto? Esas glándulas que aportan en menor cantidad, las que están en los labios, por ejemplo, que aportan en menor cantidad en secreción a ese grosso, pues, de saliva dentro de la cavidad oral. Esas serán las menores. Pero las mayores incluimos parótida, submandibular y sublingual. Recuerden que ya no se habla de submaxilar, sino de maxilar y mandíbula. Entonces, por eso se habla de glándula submandibular y de glándula sublingual. Vamos a hablar, digamos que hay unas características microscópicas de las glándulas salivales mayores, que es lo que me interesa. Digamos que con el profesor Sebastián van a ver, pues además su ubicación, van a ver toda la irrigación, la inervación, ¿cierto? Pero a mí me interesa que recuerden que las glándulas salivales mayores son glándulas tubuloacinares compuestas. ¿Qué quiere decir eso? Que las porciones secretoras, o sea, donde están las células que producen la saliva, tienen formas tubulares, tienen formas acinares, o sea, formas redonditas, y que además los conductos excretores se ramifican. Las glándulas salivales mayores son un ejemplo de las glándulas más complejas que tenemos. Tubuloacinares compuestas son, por ejemplo, las glándulas de la tráquea. El páncreas es una glándula tubuloacinar compuesta. Todas las glándulas en el aparato respiratorio, en el sistema respiratorio, son de esta clasificación. Además de las glándulas salivales, ¿qué quiere decir? Que son glándulas lobuladas que están soportadas por tejido conectivo, que tienen conductos que recogen la secreción, pero que finalmente tienen un conducto único grande que va a llegar a la cavidad oral. Esto que está aquí es simplemente la estructura histológica. Entonces, lo que está aquí, esto que les estoy encerrando aquí, es la porción secretora.
Las porciones secretoras pueden ser cerosas o mucosas en el caso de las glándulas salivales. Vamos a colocar, vamos a pensar que lo rojito o rosadito es ceroso y que lo amarillo es mucoso. ¿Listo? Entonces, ¿quién esté dispuesto a responderme todas las preguntas de glándulas salivales mayores, abre su micrófono, me dice, profe, yo, y no va a tener que hacer actividad. Pero las debe contestar bien, ¿no? ¿No hay ningún valiente? Ok, bueno, ¿de qué se trata esta imagen? La imagen es para comparar los tres tipos de glándulas salivales mayores. Entonces, la parótida tiene esta es la porción secretora y toda esta es la porción excretora o los conductos que llevan la secreción. Piensen que yo tengo dentro de la casa un sistema hidráulico, ¿cierto? Yo me lavo las manos en el lavamanos, habrá un tubo que lleva esa conexión, lo saca de la casa y luego finalmente va a la calle a un tubo más grande. Los conductos secretores son eso, recogen la secreción de esta parte secretora. Si lo rojo es ceroso, ¿cómo podrían nombrar ustedes a la glándula submandibular? Morfológicamente hablando o histológicamente hablando. Yo diría que la glándula submandibular es una glándula tubuloacinar compuesta de predominio ceroso. ¿Eso está bien o está mal? Bien. Bien. ¿Qué quiere decir que tenga predominio? Está Para los que su me dicen que mayor está bien. parte, ¿Mayor parte qué? Que tenga mayor porción secretora. Eso, que tenga mayor porción secretora. Entonces, la glándula submandibular es tubuloacinar compuesta de predominio ceroso. Esa es la clasificación morfológica. La clasificación, digamos que las glándulas salivales mayores son tres. Los nombres vulgares o los nombres comunes son parótida, submandibular y sublingual. Pero ustedes saben que la histología es un poquito compleja, ¿cierto? Entonces, en histología no decimos submandibular. Y no esperen que yo coloque glándula submandibular. Yo voy a colocar la glándula tubuloacinar compuesta de predominio ceroso y usted de una vez va a asociarla a la glándula submandibular. Entonces, ¿cómo llamaríamos a la glándula sublingual? De acuerdo a lo que ya tenemos. El nombre completo. glándula tubuloacinar compuesta con predominio mucoso. Con predominio mucoso. Muy bien. Escríbanlo acá. Ténganlo en cuenta. La glándula sublingual es una glándula tubuloacinar compuesta de predominio mucoso. Y la más fácil de todas, ¿cómo sería la parótida? ¿Qué nombre le darían? Glándula tubuloacinar compuesta serosa. Ok, muy bien. Glándula tubuloacinar compuesta serosa. Ahí no hay predominio. No podemos hablar de predominio porque toda la porción secretora es serosa. ¿De acuerdo? Entonces, toda la combinación, aquí tenemos separado en rosadito una porción de la parte excretora, en verde otra porción y en celeste otra porción. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres? La diferencia es el tamaño o el diámetro del conducto y el epitelio del cual hace parte, ¿cierto? Todos hicieron histología y todos vieron epitelios y la forma de las células de los epitelios, ¿cierto? Entonces yo, si hablo de esta porción, el epitelio es cúbico simple, son células cúbicas, células cuadraditas con un núcleo redondo en el centro, eso es un epitelio cúbico. Luego, ese conducto se hace más grande y el epitelio tiene que cambiar a un epitelio cilíndrico simple. Luego ese conducto se hace más grande y va a cambiar a un epitelio cilíndrico, pero cilíndrico estratificado, porque tiene varias capas. A medida que el conducto se va haciendo de mayor diámetro, el epitelio tiene que ir cambiando, ¿sí? Pero siempre va a haber un epitelio. Hay un concepto en histología que es el conducto. Si alguien le dice que es un conducto, no dice un conducto es, no sé, una comunicación. El esófago, por ejemplo, es un conducto. Comunica la cavidad oral con el estómago.
pero a nivel de histología, si yo digo qué es un conducto, el concepto de conducto es una estructura hueca que tiene un epitelio que lo reviste. O sea, siempre va a estar asociado a un tejido epitelial. Entonces, esos conductos tienen diferentes tipos de epitelios, no vamos a entrar en detalle, pero si ustedes encuentran este término por ahí, que es el conducto intercalar, este es el conducto estriado y esto es un conducto interlobulillar. ¿Sí? Se lo voy a escribir para que lo tengan en cuenta. Intercalar en el caso del epitelio cúbico simple, estriado en el caso de epitelio cilíndrico simple, los conductos interlobulillares, o sea, los que están entre lóbulos dentro de la glándula, generalmente tienen epitelio cilíndrico estratificado, ¿de acuerdo? Respecto a la anatomía, yo sé que esto lo van a revisar, pero ténganlo en cuenta, lo van a revisar con el profesor Sebastián, pero lo podemos preguntar tanto en histología como en morfoficio. Tómenle un pantallazo a esa diapositiva y tengan en cuenta a dónde llega cada conducto. Este conducto, el de Stensen o de Steno, algunos autores utilizan Steno, otros utilizan Stensen, creo que es más común para ustedes el conducto de Steno, ¿sí? Esa papila parótida es el sitio exacto donde ese conducto llega, que va a llegar frente al segundo molar superior. Esta es la localización de la glándula en la región infratemporal. Entonces, esto es simplemente datos de anatomía, pero que quiero que lo tengan en cuenta. Conducto de Wharton es simplemente ese conducto grande que reunió toda la secreción de la glándula y lo va a llevar a la cavidad oral y lo lleva específicamente a la carúncula sublingual. Digamos, si yo levanto la lengua al lado del frenillo lingual, veo como dos protuberancias, esas son las carúnculas, y en ese sitio llega específicamente el conducto de Wharton. Respecto a la glándula sublingual, aquí hay una diferencia de autores que quiero que puntualicemos porque cuando vean mis preguntas, pues van a decir, bueno, pero aquí en el libro dice, en el libro decía que había un conducto y ella nos dice que hay varios conductos. Según la última actualización de la histología de Ross, la glándula sublingual no tiene un conducto único, tiene varios conductos excretores muy cortos, precisamente por la ubicación que tiene la glándula sublingual, que llegan a la cavidad oral. O sea, ella no tiene un solo conducto, sino que varios conductos excretores van a perforar y van a llevar esa secreción a la cavidad oral. Entonces, hablamos de conductos únicos en la glándula submandibular y en la glándula parótida. En la glándula sublingual hablamos de varios conductos excretores. ¿De acuerdo? Entonces, independientemente de si algún profesor antes les ha dicho o algún profesor después de verse de este encuentro, les dice que la glándula sublingual tiene un conducto que se llama conducto de, es que se me fue el nombre, Rufino o Ruffini, bueno, tiene un nombre ahí particular de un señor. En histología, para nosotros, la última edición de 2017 de la histología de Ross dice que la glándula sublingual no tiene un conducto único, tiene varios conductos excretores. Y nos vamos a basar en esa histología, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro todos esta excepción? Sí, señora. Ok, listo. Esto es carreta, esto lo van a hablar con la profesora Linda, lo van a revisar con ella, entonces no me interesa. Esto, digamos que son imágenes, muestras tisulares, muestras de cada una de las glándulas. Esto es particular en la glándula parótida. En la glándula parótida, cuando se hacen muestras de glándula parótida, a medida que envejecemos, se llena mucho de tejido adiposo. No se hace tan funcional. La glándula parótida se llena de tejido adiposo. Esto es tejido adiposo, no es que sea acinos mucosos, sino simplemente adipositos metidos dentro de la glándula. Toda la glándula parótida tiene estas características. Acinos de secreción netamente serosa, se va a ver morada completamente. Esto es un conducto excretor. Pero lo que quiero que recuerden es que si yo les coloco una imagen como esta, un recuadro como este, y les digo, teniendo en cuenta la clasificación y las características microscópicas que usted revisó durante la clase de la glándula parótida, ¿corresponde o no corresponde? ¿Sí? La idea es que usted pueda definir que si yo veo acinos completamente morados en todo el campo, es una glándula parótida,
porque es de secreción netamente serosa. Si la voy a comparar con esta, por ejemplo. Entonces acá voy a tener unas partes que son mucosas y otras partes que son serosas. Entonces ya descarto a la glándula parótida y descarto a la glándula sublingual, porque la sublingual va a tener predominio mucoso y no predominio seroso, como en este caso, que se ven esas esferitas más moradas que transparentes. Entonces esta es la submandibular y esta es la sublingual. No es una buena imagen de sublingual, pero digamos, siempre que yo vea mayoría de acinos mucosos, pues será la glándula sublingual. Algo que tienen que tener en cuenta dentro de la cavidad oral son las amígdalas. Las amígdalas están organizadas en nuestro, digamos, en la entrada del sistema respiratorio y la entrada del sistema digestivo, con una función netamente protectora. Ahí sí la función será protección y de función inmunológica. ¿Qué me interesa? Que reconozcan o que revisen. Entonces, ¿qué van a revisar? El anillo de Waldeyer se llama así, a esa relación que existe entre las amígdalas. Entonces hay amígdalas linguales, hay amígdalas palatinas, hay amígdalas tubáricas y están las amígdalas adenoides. Esa ubicación en forma de anillo, en forma ovoide, ¿cierto? Nos garantiza que si algún microorganismo fue atacado por la saliva o digamos que no cumplió, digamos que la saliva hay lisozima, que es un agente antibacteriano, finalmente llega aquí a las amígdalas, va a entrar en contacto con las amígdalas tienen nódulos linfoides y esos nódulos linfoides están llenos de linfocitos. Los linfocitos entran en contacto con esos microorganismos y van a hacer, digamos, como un ataque directo a esos microorganismos. Cuando la amígdala no es capaz, ¿cierto?, de eliminar o la carga de ese microorganismo es tan alta, pues entonces ya causa un malestar general. Ya fiebre, dolor de cabeza, irritación, ¿cierto?, en esta región, en el inicio, pues, del tubo digestivo. Pero lo que me interesa a mí a nivel de microscopía es que las amígdalas tienen algo muy particular. Tienen un epitelio plano estratificado sin queratina, todas las amígdalas. No son estructuras encapsuladas, o sea, no tienen una cápsula de tejido conectivo que las envuelva, solamente tienen algo que se llama hemicápsula. Esa hemicápsula fija la amígdala al sitio donde va a estar, o está, digamos, en la entrada de la orofaringe, o está en la base de la lengua, o está en la salida del conducto faringotimpánico, o está en el techo, ¿cierto?, de la nasofaringe, que son las adenoides. Entonces depende del sitio donde estén, pero de manera general, a nivel de microscopía, tienen un epitelio plano estratificado, sin queratina, tienen nódulos linfoides, tienen hemicápsula y su función es netamente inmunológica. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que recuerden del anillo de Waldeyer. Preguntas hasta ahí, muchachos. Estoy hablando mucho yo. ¿No hay ninguna? Claro. Dime. Señor. No entendí lo del anillo de Waldmeyer. Esa es una relación que hay entre todas las estructuras y que hacen o sea, que tienen una sola, como una función compartida, por así decirlo. O sea, todas. Eso, todas funcionan, por eso se llama anillo de Waldeyer, porque están en la entrada o de vías respiratorias o de vías digestivas. ¿Por qué creen que están en la entrada de vías respiratorias o en la entrada de vías digestivas? Alguien que diga, yo creo saber. Porque tienen función protectora. Porque tienen función protectora. Digamos que no es tan básica la explicación, pero digamos que está bien. Recuerden que nosotros debemos tener barreras para el medio externo. O sea, todo lo que está en el medio externo no es benéfico para nosotros. Entonces, las vías que tenemos para estar en contacto con el medio externo
son el sistema respiratorio y el sistema digestivo. En esas entradas, digamos que en nuestro diseño del cuerpo humano, que es perfecto, se diseñaron o están incluidas las amígdalas. Las amígdalas tienen nódulo linfoide. Recuerden que nosotros tenemos un sistema que se llama sistema linfoide. El sistema linfoide está formado por el timo, por el vaso, por la médula ósea, y tienen, digamos que son los sitios donde los linfocitos empiezan a madurar y luego son liberados, ¿cierto?, para cumplir esa función, o cumple una función netamente inmunológica. Cuando nosotros estamos pequeños, o en cachorros, por ejemplo, en animales también aplica, el timo es muy grande, porque el timo, digamos que no hemos entrado en contacto con suficientes patógenos para crear anticuerpos. A medida que vamos creciendo, el sistema inmune ya fácilmente reconoce a muchos patógenos. Entonces ya tenemos suficientes anticuerpos o hemos estado en contacto con suficientes anticuerpos. Cuando estamos pequeños, siempre estamos susceptibles a la inflamación en la amigdalitis es frecuente, precisamente porque el niño no tiene un tamiz que diga, ay no, yo coloqué acá la mamila en el piso y luego, ay no, antes de ponérmela en la boca voy a lavarla y a esterilizarla y luego sí la coloco en la boca. Esos, ¿cómo se llama eso? Eso que muerden los bebés para cuando le están saliendo los dientes. O los juguetes. De hecho, los juguetes los colocan en cualquier lado y entran en contacto. Entonces, las amígdalas son, digamos que un sistema protector que se tiene en el sistema respiratorio y en el sistema digestivo para evitar el ingreso de microorganismos. Es básicamente esa la función. ¿De acuerdo? Si hablamos de función, pero lo que quiero que recuerden son las características microscópicas. Van a ir a la histología de Roche y van a buscar una imagen de amígdala y van a ver que tiene un epitelio muy similar al del paladar, al de las mejillas, porque tiene un epitelio plano y estratificado sin queratina. Pero van a ver unas estructuras moradas llenas de linfocitos que la hacen particular, ¿sí? Que no van a confundir ustedes amígdala con una lámina de mejilla, ¿sí? Eso es lo que quiero que recuerden. ¿Más claro ahora? Sí, señora, gracias. Ok. Entonces, esto vamos a hablar un rato de dientes. No de dientes como tal, porque ustedes, eso saben más ustedes que yo. Pero sí de algunas características que quiero que tengan en cuenta. De esa parte de dientes y de tejidos de sostén del diente. Y además del proceso de formación del diente. Para quienes vieron histología conmigo, y creo que con el doctor Harpa también aplicaba lo mismo, siempre les colocábamos un trabajo final de odontogénesis. Era un espacio que no dictábamos, ahorita sí lo dicto, yo explico cada paso, porque me parece que es importante, en el futuro les van a preguntar siempre a ustedes de la formación del diente y van a quedar ahí perdiditos porque cuando uno hace un trabajo generalmente no lo hace con la misma intención, ¿cierto?, de aprender, sino de entregar el trabajo. Antes les colocaba a los estudiantes de preparatorio en semestres anteriores o en cursos anteriores ese proceso de odontogénesis. En esta ocasión no les voy a colocar eso, simplemente se los voy a explicar y vamos a puntualizar algunas fechas de ese proceso de odontogénesis para que quienes estén tomando apuntes juiciosos lo tengan en cuenta. Entonces simplemente se los voy a recordar yo para que no tengan inconveniente. Entonces, cuando hablamos de odontogénesis, hablamos del proceso de formación del diente. Ese diente se forma a partir de una proliferación del epitelio bucal, o sea, del epitelio del que hemos hablado durante toda la clase, ese epitelio plano estratificado sin queratina o con queratina. Digamos que en el proceso de formación hablamos de un epitelio plano estratificado sin queratina que va a proliferar hacia el tejido conectivo y forma una lámina dental, esta estructura, la lámina dental. ¿Cuándo se forma esa lámina dental? Depende del libro que lean, van a ver fechas diferentes. Vamos a puntualizar las semanas. Semana 6, vamos a colocarle a la lámina dental. La etapa de yema, vamos a colocarle semana 8. A la etapa de casquete, vamos a colocarle semana 10. Y a la etapa de campana, vamos a colocarle tercer mes. Y a etapa de aposición en el sexto mes de formación o de desarrollo embrionario.
Entonces, 6, 8, 10, 3 y 6 son las semanas en las que vamos a decir si el diente está, porque, a ver, yo puedo colocarles una pregunta de selección múltiple que diga, la lámina dental es el resultado de la proliferación del epitelio bucal en la 10ª semana de desarrollo embriológico. ¿Eso es falso o es verdadero? Falso. Ok, así. Entonces vamos a puntualizar esas semanas, porque si ustedes miran en diferentes libros les van a decir 6 y 7, 8 y 9, 10 y 12, entre tercer y cuarto mes. Para nosotros vamos a puntualizarlos de esta forma. Sexta semana para lámina dental, octava para etapa de yema, 10ª para etapa de casquete, tercer mes para etapa de campana y sexto mes para etapa de posición. Ahora, ¿qué van a recordar de cada etapa? Cuando hablo de lámina dental, creo que en este diente está mejor que en cualquiera. Se refiere a este cordón. Ese cordoncito, ese cordón de células, a partir de ese cordón se forman yemas. ¿Y qué son las yemas? Estas estructuras ovoides que van a estar rodeadas de tejido conectivo, ¿sí? O de tejido mesenquimal, en este caso de tejido mesenquimal. Una yema rodeada o una estructura ovoide rodeada de tejido mesenquimal es un diente en etapa de yema. Primero se formó la lámina dental, luego se forman las 10 yemas. Luego el diente pasa a una etapa de casquete, o si quieren decirle caperuza, está bien. O sea, quiere decir que ya está tomando esta formita particular como de campanita. El tejido mesenquimal ya empieza a meterse dentro de esa yema y se empiezan a diferenciar varias cositas. Cuando hablamos de etapa de casquete o etapa de caperuza, hay un término que ustedes van a ver por ahí en los libros que se llama órgano del esmalte. Cuando el órgano del esmalte en el diente, o se habla de órgano del esmalte que forma el diente en etapa de formación o en cualquier etapa de formación, en el caso de casquete o de caperuza, el órgano del esmalte tiene 3 componentes. El epitelio interno del esmalte, tiene el epitelio externo del esmalte y tiene el retículo estrellado. Entonces, voy a señalárselos acá. El epitelio externo del esmalte es este, porque está en la parte externa. El epitelio interno es el que está en celestico. Y el retículo estrellado es todo este espacio que se va a llenar de tejido mesenquimal. 3 componentes del órgano del esmalte en etapa de caperuza. ¿Sí? Porque digamos que los libros les van a decir, si ustedes lo encuentran así, es que el órgano del esmalte simplemente es una estructura embriológica que tiene 3 componentes. El epitelio interno del esmalte, el epitelio externo del esmalte y el retículo estrellado. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque cuando se habla de etapa de campana, que es la siguiente etapa, el órgano del esmalte ya no va a tener 3 componentes, sino va a tener 4 componentes. Y esa es una de las características más importantes para diferenciar cuando un diente está en etapa de campana y cuando está en etapa de casquete o caperuza. Casquete o caperuza, 3 componentes del órgano del esmalte, mientras que en campana, el órgano del esmalte, además de estos 3, va a tener un estrato que se llama estrato intermedio. Ese estrato intermedio es una hilera de células, digamos que se hacen en la papila, sobre la papila dental, y aparecen solamente en esa etapa, en la etapa de campana. Eso es lo que nos define. La aparición del estrato intermedio nos define que el diente ya está en etapa de campana. Luego, en etapa de oposición, es cuando ya el diente empieza a formar esmalte y dentina. ¿De acuerdo? Cuando empieza a formarse rápidamente durante el desarrollo embriológico, las células, obviamente ya se han diferenciado las células, ya se empieza a secretar esmalte y dentina, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Lo que quería puntualizarles de esto era esto. ¿Qué es una yema o cuál sería la definición de yema? Es una estructura ovoide, ¿cierto? Que prolifera de la lámina dental y que está rodeada de tejido mesenquimal. En la etapa de casquete o caperuza aparecen varias estructuras, aparece dentro de eso el órgano del esmalte,
que va a estar formado por el epitelio externo, por el epitelio interno y por el retículo estrellado. Esto que aparece acá como papila dental es lo que va a formar posteriormente la pulpa, lo que ustedes conocen como pulpa del diente. La pulpa es, digamos, una región que está muy inervada, muy irrigada y que está delimitada por la dentina. Queda una cavidad, digamos que queda una cavidad dentro del diente que va a tener tejido conectivo laxo, muchos nervios, muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Incluido arterias y venas. Esa pulpa se origina de la papila dental. Alrededor del diente siempre se crea algo que se llama, o hay una región que se define como saco dental. El saco dental en el proceso de formación, o ese saco dental de donde se originó, acá del tejido mesenquimal, ese saco dental va a originar este huesito, que es el hueso alveolar, va a originar el ligamento periodontal y va a originar también el cemento. ¿Sí? Por eso, cuando vayan a pensar de dónde salió cada cosa, ahorita recordemos de dónde salió cada uno de los 3 tejidos dentales, van a recordar de dónde. Si yo hablo del esmalte, el esmalte se origina de células, o los ameloblastos se originan de células del epitelio interno del esmalte. El cemento se origina del saco dental, mientras que los odontoblastos, que son las células que producen dentina, se originan de células del vértice de la papila dental, o sea, de esta región. Células del vértice de la papila dental proliferan y se convierten en odontoblastos, que van a secretar dentina, mientras que células del epitelio interno del esmalte cambian, ¿sí? O maduran o cambian a ameloblastos que secretan el esmalte. Y nos quedaría el cemento que se va a originar del saco dental. ¿De dónde se originó el saco dental? De tejido mesenquimal que rodeaba a la yema. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí. ¿Todo claro como el agua? Si yo les preguntara, ¿cuál es la diferencia fundamental que me permite, o sea, cuál es la diferencia más notoria por la que yo puedo reconocer al microscopio un diente en etapa de campana y un diente en etapa de casquete? ¿Cuál sería la respuesta? El estrato intermedio. Ajá, la presencia o ausencia del estrato intermedio. ¿Cuál tiene estrato intermedio? Campana. De En la campana. etapa de campana. Ajá, el diente en etapa de campana. Ok, muy bien. Ahora, si yo preguntara el origen específico de los tejidos dentales, que son 3, esmalte, dentina y cemento. Si hablo de células, voy a decir ameloblastos, esmalte, odontoblastos, dentina, cementoblastos, cemento. ¿De acuerdo? Esas son las células que producen o que secretan durante la formación del diente el esmalte, la dentina y el cemento. Ahora, es muy diferente si yo les pregunto el origen embriológico de los ameloblastos. ¿De dónde se originan los ameloblastos en el proceso de formación? Del epitelio interno del esmalte. Eso, del epitelio interno del esmalte. ¿De dónde se originan los odontoblastos? Del vértice de la papila dental. Ajá, de células del vértice de la papila dental. Y el cemento o los cementoblastos, ¿de dónde se originan? Del saco dental, que es del tejido mesenquimal que tiene la tapa de yema. Ok, el saco dental, piensen que es una envoltura de ese diente que se está formando. El saco dental se origina de tejido mesenquimal, o sea, lo que rodea el diente es tejido mesenquimal. Ese tejido mesenquimal se va diferenciando, va formando la pulpa dental y además va a ir a formar el hueso alveolar, el ligamento periodontal y el cemento. ¿De acuerdo? Muy bien. Están atentos, hay algunos. Bueno, cuando hablamos de estrato intermedio o de epitelio intermedio, yo no tengo que entrar en detalle. Si hay estrato intermedio, el diente está en etapa de campana y no está en estrato, no está en etapa de casquete o caperuz. Aquí ya hay hueso formándose, ¿cierto? El hueso alveolar. Aquí ya hay dentina recién formada.
hay esmalte recién formado. Entonces aquí, estas células que estarían acá en esta región serían odontoblastos. Aquí estaría la dentina, que realmente lo primero que se forma es la predentina. Y luego está el esmalte recién formándose y luego los ameloblastos. Entonces, eso es lo que estoy viendo acá. Esto es un diente en etapa de aposición, cuando ya empieza a formarse esmalte y dentina. Ya esto empieza a alargarse para formar después la raíz, esto empieza a hacerse más angosto y empieza a haber proliferación a nivel vascular y a nivel nervioso para formar la pulpa. ¿De acuerdo? Este dibujito lo hicieron ustedes en histología en su portafolio, en su cuaderno de dibujos, para reconocer que la parte externa es el esmalte, que esta parte es la dentina y que obviamente desde el cuello, ¿cierto? Está hacia abajo el cemento, que esta es la cámara pulpar. Eso, digamos que en eso no vamos a entrar en detalle porque eso lo saben ustedes, lo reconocen sin ningún problema, digamos, independientemente del nivel en el que están. Vamos, que se lo perdonaría a un estudiante de primer semestre, pero no al nivel en el que ustedes están. Del esmalte, ¿qué debemos saber? Es digamos que es la estructura o la sustancia más fuerte del organismo. ¿Con qué otro tipo de tejido podrían comparar el esmalte? Sálganse del diente y piensen en otro tejido con el que lo puedan comparar de acuerdo a sus características. ¿Cuál sería un tejido duro, con una matriz extracelular calcificada, con la que podríamos comparar el esmalte? ¿El hueso? Ajá, muy bien, el hueso, el tejido óseo. Recuerden que el tejido óseo tiene dos componentes, una matriz y tendrá un componente celular, que esa matriz extracelular se calcificó, que tiene dos componentes, uno orgánico y uno inorgánico, que hay unas células, bueno, toda esa carreta que saben ustedes de tejido óseo. Pero en este momento lo que quiero que recuerden es que el esmalte es esa sustancia más dura, porque tiene de un 98 a un 98% de cristales de hidroxiapatita, que se van, digamos que el ameloblasto lo va formando, lo va secretando y rápidamente se va mineralizando para constituirse en eso. Es una sustancia muy fuerte, muy resistente, precisamente por la función que cumple. ¿De acuerdo? ¿Quiénes secretan el esmalte? Los ameloblastos. ¿De dónde se originan los ameloblastos? Del epitelio interno del esmalte. ¿Dónde apareció el epitelio interno del esmalte? En una etapa de casquete o caperuza en el proceso de odontogénesis. Entonces siempre tienen que irse hacia atrás. Hay unas estrías que, digamos, que se evidencian en un diente ya por desgaste. Si yo hago un montaje como este anterior, puedo ver las estrías de Rexius. Las estrías de Rexius son como las huellas en un árbol. Si yo corto un árbol de manera transversal, voy a ver unas huellas de crecimiento. Esas son las estrías de Rexius, unas huellas que deja la mineralización del esmalte, que se pueden ver al microscopio. Si ven una imagen como esta, voy a colocarles una más adelante, esta. Una imagen como esta pueden ver varias cosas acá. Vamos que es un zoom en 40x de el proceso de formación ya de la dentina y del esmalte. Entonces, estas células que están aquí corresponden a odontoblastos. Voy a escribirles una O. Esto que está aquí de color rosadito es la predentina. Esto ya será dentina mineralizada. Miren que cambia de color. Esto es el esmalte. Y entonces, ¿cómo se llamarán estas células? ¿Ven el punto? ¿Qué nombre recibirán estas celulitas que están aquí? ¿Cuáles son las células que secretan el esmalte? Ameloblastos. Entonces, estos serán los ameloblastos. ¿Qué se forma primero, la dentina o el esmalte? De acuerdo a lo que están viendo, simplemente interpreten la imagen. ¿Qué creen que se forma primero? ¿La dentina o el esmalte? Los escucho. La dentina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo en la imagen, todo esto es dentina. Quiere decir que esto tuvo más tiempo de formación. Aquí están los odontoblastos, que van a ser siempre células cilíndricas. Esto que está aquí será la cámara pulpar, vamos a llamarlo pulpa, ¿cierto? En formación.
Las células del vértice de la papila dental son las que van a formar los odontoblastos. Ellos empiezan a secretar predentina. Si vamos a definir qué es la predentina, o les pregunto en algún momento qué es la predentina, es una dentina no mineralizada. Esa dentina después va a empezar a mineralizarse y se convierte en la dentina, definitivo. Miren que el ameloblasto va a empezar a alejarse en esta dirección. La dentina se forma en esta dirección. El ameloblasto se va alejando y a medida que va alejándose va depositando el esmalte. Cuando ya ha depositado todo el esmalte, todo el grosor, ¿cierto? Se ha indicado, se ha hecho una guía de mineralización y de formación del esmalte, el ameloblasto desaparece. Por eso es que el esmalte no se renueva. ¿De acuerdo? Esa es la explicación. Mientras que yo tengo odontoblastos y voy a tener reserva siempre de odontoblastos pegados acá a la cámara pulpar, que me van a renovar de manera permanente a la dentina, me van a generar dentina nueva. Mientras que el esmalte no. El ameloblasto se va alejando, ¿cierto? Y va dejando el esmalte y cuando ya el esmalte está formado, el ameloblasto desaparece, muere y nos quedamos sin ameloblastos para reemplazar a ese esmalte. Por eso es que hay que cuidarlo. ¿De acuerdo? Preguntas sobre esta imagen, chicos. ¿Todo claro? Ok, aquí hay un nombrecito, el proceso de Thomes, que si lo escuchan en algún momento, esto que está aquí es el estrato intermedio, para ubicarnos en la imagen. Estos son los ameloblastos, esto será esmalte, y esta que está señalada con la flecha verde es el proceso de Thomes. Simplemente es un espacio que queda entre la región apical, esa será la región apical. Recuerden que las células tienen una región basal y una región apical. La región apical es el sitio por donde secreta el esmalte. Entonces, la región apical, un espacio que se crea entre la región apical del ameloblasto y el esmalte recién formado. Ese es el proceso de Thomes. Vamos que a nivel microscópico se puede ver muy bien. No tendrá mucha relevancia, ¿cierto?, en la parte anatómica, pero a nivel microscópico sí, porque yo debo colocarle un nombre a este espacio y los histólogos le colocaron proceso de Thomes. Arriba está el estrato intermedio, aquí arriba debe estar el retículo estrellado, ¿cierto? Si estamos viendo todo el diente, y acá hacia abajo debería estar la dentina, debajo del esmalte. Hay unas proteínas que hacen parte de la formación, digamos, del proceso de mineralización del esmalte. Siempre les van a hablar, y de pronto la profesora Linda también les hable de eso, cuando ella les va a hablar de caries, cuando les hable de caries y les hable de proteínas, va a tener que hablar de amelogeninas y de ameloblastinas, pero en el caso de nosotros, las amelogeninas y las ameloblastinas son importantes porque ellas son las responsables de guiar el proceso de mineralización y de mantener los espacios entre los prismas del esmalte, ¿sí? Son importantes en ese proceso de mineralización. Las enamelinas y las ductelinas son proteínas que participan también, pero no son tan relevantes porque simplemente van a quedar como unas huellas dentro del esmalte, pero quienes guían el proceso de mineralización y mantienen los espacios dentro de los prismas del esmalte van a ser las amelogeninas y las ameloblastinas. Son simplemente proteínas. La dentina es una estructura de menor dureza en porcentaje, en cantidad de cristales de hidroxiapatita diferentes al esmalte, ¿sí? También tiene, va a haber unos túbulos dentinales. Si ustedes en algún momento han visto un diente al microscopio o recuerdan el diente que vieron al microscopio, veíamos unos túbulos dentinales, ahorita los vamos a ver en una imagen, que son simplemente como unos tubitos que hacen parte de la dentina. La predentina, ya dijimos que era la dentina que no estaba mineralizada. Dijimos que las células que producen la dentina son los odontoblastos, ya sabemos de dónde se originan, y aquí les coloqué unas proteínas que también forman parte del proceso de mineralización o de fijación de calcio dentro de ese proceso de mineralización de la dentina. Esta es una imagen, de hecho es de la histología de Ross, tiene acá para señalar la pulpa dental. Aquí están los vasos sanguíneos, obviamente habrá nervios también dentro de eso, y al lado y lado está la dentina. Hay una reserva de odontoblastos ahí que va a estar secretando primero la predentina y luego la dentina. Miren que aquí hay un zoom
una ampliación y se ven a lo que se hablaba ahorita, que son los túbulos dentinales. Esto es una lámina, digamos, desmineralizada y coloreada. Ahorita vamos a ver una que esté por desgaste para que puedan ver a esos túbulos dentinales. Respecto al cemento, el cemento del cuello hacia abajo, hacia la raíz, es una estructura protectora, también tiene unas células que la forman, que son los cementoblastos. Esos cementoblastos, cuando se rodean de matriz extracelular, se convierten en cementocitos, que se ven como unas arañitas dentro de las láminas de dientes por desgaste, cubre la raíz del diente, tiene una relación estrecha con estas fibras, que son las fibras de Sharpey, que mantienen al diente inmerso dentro del alvéolo. Sí, ayudan a fijar el diente dentro del alvéolo. Esta es la imagen que les decía. Entonces, yo veo, este será el cuello del diente, esto acá hacia abajo será el cemento, y si voy hacia arriba, pues todo esto es esmalte, y esta estructura, todo esto es los túbulos dentinales, todo esto es dentina. Eso es un diente desgastado, simplemente colocado en una lija y desgastado, para que lo vieran al microscopio. Es una lámina que tenemos allá en el laboratorio. Es esmalte, dentina, este sería el cuello. Digamos que por si les coloco en algún momento esta imagen para referenciarles algo, para señalarles algo, alguna función, alguna característica en particular. Hay algo que quiero que revisen, que es el periodonto. Ustedes saben que el periodonto es esa unión de estructuras que van a mantener el diente dentro del alvéolo, que lo van a mantener cumpliendo unas funciones particulares, ¿cierto? O lo van a mantener sujeto al alvéolo para que ni se desplace, ni se mueva, ¿cierto? O sea, no se mueva. Claro que en el caso de ortodoncia, el periodonto es importante porque es el que permite desplazar el diente dentro de ese alvéolo y puedo acomodar los dientes como los quiero, de manera adecuada, que queden alineados, que quede esa sonrisa pues perfecta. Es importante en ortodoncia, pero el periodonto está formado por varias estructuras. La encía, ya dijimos que la encía a nivel de microscopía va a tener mucosa masticatoria, que quiere decir que tiene un epitelio plano estratificado con queratina, que está el ligamento periodontal, que son, digamos, bandas de tejido conectivo que van a sujetar el diente dentro del alvéolo, que está el cemento radicular, que también ayuda a fijar el diente dentro del alvéolo, y obviamente esa cavidad ósea, que es el hueso alveolar, ¿de acuerdo? Que cuando se hace la extracción queda el agujerito ahí mientras sale el otro diente que lo va a reemplazar, digamos que hablando del diente de leche. Entonces revisen funciones y características del periodonto de encía. Digamos que de manera general siempre tendrá un epitelio, debajo tendrá tejido conectivo, que el epitelio será plano estratificado con queratina, que hay un epitelio que es el epitelio de fijación, o epitelio, tiene otro nombre, crevicular, que mantiene unida la encía al esmalte cuando estamos jóvenes, que a medida que envejecemos se va retrayendo y finalmente se va a pegar a la dentina, que expone también el diente a aumentar la sensibilidad en lo frío o lo caliente, pero que generalmente ese epitelio de fijación es un epitelio que está formado por desmosomas que va a pegar al epitelio de la encía con el esmalte, ¿sí? Entonces son cositas que deben revisar de manera general. Pregunta, chicos. ¿Ninguna? ¿Todo súper claro? No, ninguna. Ok, chicos, entonces les voy a compartir acá. Quiero que por favor de una vez la lean, revisen y me hagan las preguntas necesarias. ¿De acuerdo? Para que no nos vaya a quedar esa actividad como en duda y empiecen pues a llenarme durante toda la semana el correo de preguntas y preguntas porque las pueden hacer ahora. Ahora no lo encuentro. Denme un segundo, ya lo busco.
Es un PDF, entonces descárguenlo de una vez y me dicen, no entiendo qué debo agregarle, qué no debo agregarle. El profesor Sebastián fue muy claro ahí en la descripción, entonces voy a leerla. Ahí tienen unas bibliografías, tanto de histología como de anatomía. Dice, elabore un mapa mental digital en el que se exponga con detalle la rama nerviosa terminal que provee la sensibilidad de cada uno de los componentes estructurales de la cavidad oral, incluyendo mucosa del paladar duro, del paladar blando, las mejillas, las encías, vestibulares y orales, las pulpas dentarias de las arcadas superior e inferior, que a nivel qué mentiras, inferior y lengua y glándulas salivales mayores asociadas. Y además de cada uno, van a agregar toda la parte microscópica. Entonces, si yo voy a colocar la inervación, el profesor Sebastián les está pidiendo la inervación. ¿Por qué es importante la inervación? Porque a nivel de anestesiología, ¿cierto? Para ustedes deben saber exactamente dónde colocar la anestesia. Él obviamente también les va a hablar de irrigación, de drenaje, pero la parte nerviosa es muy importante para ustedes. Entonces, si yo voy a colocar en el mapa mental la encía, ¿cierto? Voy a colocar la lengua, van a ser, aparte de la lengua, unos recuadros que señalen tanto las papilas como la estructura de la lengua en la superficie dorsal, en la superficie ventral, le van a agregar las amígdalas, ¿cierto? De tal manera que sea un mapa mental integrado de toda la cavidad oral y de toda la inervación de la cavidad oral junto con la parte microscópica, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo como creíamos, pero digamos que se pueden apoyar en la clase para mirar qué le coloco y qué no le coloco. De lo que les coloqué ahí, les coloqué tejidos conectivos, epitelio, tejido conectivo, presencia o ausencia de glándulas, van a colocar qué tipo de glándula es, de acuerdo a lo que revisamos, van a colocarle una imagen de cada glándula, van a colocar el tipo de tejido conectivo, lo más preciso, lo más específico que puedan. Digamos que cuando uno califica, vamos a tener 10 mapas mentales, van a trabajar en grupos van a trabajar 4 grupos, 9 grupos de 4 y va a quedar un solo grupo de 2 personas, ¿sí? Van a trabajar en grupos de 4 y van a quedar 2 personas que no van a poder agruparse y esas 2 personas van a trabajar. Organicen sus grupos desde ya, porque obviamente les van a pedir trabajar en grupos. Entonces voy a recibir 10 trabajos. De esos 10 trabajos, obviamente, empezamos uno lo que hace es que generalmente revisa todos los mapas y luego empieza a calificar lo más específico posible. Yo sé que ustedes son expertos en trabajar con esa herramienta que hay en internet de mapas mentales para crearlos. Entonces, piensen en que yo voy a revisar cada detalle de cada una de esas partes de la cavidad oral que incluyeron ustedes dentro de la inervación para la parte de anatomía, ¿de acuerdo? Entonces van a tener que hacer, no sé, como unas conexiones con la parte histológica, pero digamos que en internet se puede calificar. Profe Carolina Castaño y yo podemos ser el grupo número 2, el grupo de 2 personas. Ok, entonces ya saben, chicos, Carolina Castaño y yo, que es Jackie y Carolina Castaño ya hicieron el grupo de 2, entonces los demás deben estar en grupos de 4 personas. ¿Listo? Recuerden que siempre la histología es de imágenes y la anatomía igual. Por eso es un mapa mental. Deben buscar las mejores imágenes y el mejor apoyo. Entre más imágenes tenga el mapa mental, va a quedar mejor estructurado. De tal manera que yo lo vea y que cuando yo lo vea, sin, digamos que la poca anatomía que sé, yo pueda de una vez relacionar o el profesor Sebastián pueda calificar inclusive la parte de histología. Vamos a trabajar vamos a colocar los trabajos en un drive. Él va a calificar lo de él, yo califico y sacamos una sola nota. Esa nota, igual con la retroalimentación, el trabajo tiene una rúbrica que está establecida ahí. Cada trabajo va a tener su retroalimentación tanto de anatomía como de histología para que sepan por qué sacaron esa nota. Se las enviaré por correo
Si hay alguna eventualidad con el profesor Sebastián, se verán conmigo dentro de 8 días o el 23, creo que es el viernes, sí, el viernes. Y si no, pues se verán con el profesor Sebastián. ¿De acuerdo? Preguntas sobre la actividad. La fecha que dijiste fue 29. 29 de julio. Ok. Sí, esa es la fecha de entrega, 29 de julio. Entonces, Profe, sí, ¿hay que enviarte al doctor o solo a ti? no, hagan un correo y nos lo copian a los dos. O sea, y los dos correos y nos los envían. Ah, vale. No, lo tienen que hacer, Profe, no tienen que enviarlo independiente. Dime. una pregunta. Es que la clase con el profesor Sebastián dice que es el 30. Sí. Entonces, ahí no va lo que, o sea, lo de la clase no se Sí, tiene lo que de la poner. clase, en la clase lo que van a hacer es puntualizar todo lo que ustedes investigaron. Porque no está irrigación y drenaje, está solamente inervación. O sea, van a estar hablando solamente de una partecita de esas clases que van a tener con el profesor Sebastián. Entonces, él que les pide que hagan ese trabajo para que cuando se encuentren con él, la clase sea más participativa. ¿Sí? Esa es la intención del trabajo. Sí, porque ustedes ya están grandes, ¿no? O sea, se supone que ustedes van a ir a un libro, van a ir a la Netter, por ejemplo, y van a ir a investigar todo ese proceso. ¿Alguien ya tiene grupo que me pueda incluir? Diana Vanessa no tiene grupo, chicos. Este link, digamos, esta conexión es la que vamos a llevar para todo el curso. Entonces pueden seguir hablando ahí, por favor no se retiren, sigan conectados ahí. La profesora Linda se conecta a las 10:10. ¿Sí? Vamos a darle este tiempo, les vamos a dar este tiempo para que desayunen, para que se levanten, para que coman algo, pero por favor a las 10:10 deben estar ahí porque la profesora Linda va a iniciar ahí en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces pueden descansar hasta las 10:10. Angie Bermúdez y yo estamos solas, cualquier cosa nos escriben. Ahí está el chat, ahí lo pueden utilizar, vayan cuadrando sus grupos, vayan cuadrando esa actividad. Tienen suficiente tiempo para hacerlo, casi 2 semanas. Entonces, nada, juiciosos con eso, que eso reporta digamos, una posibilidad de muy buena nota. De nuevo, algunos de los que les tengo falla, Orenis, Bravo, Andrés Eliezer Pérez, María Alejandra Ruiz, ¿apareció? Yo, profe, sí, ya aquí estoy. ¿Quién es yo? Andrés Pérez. Andrés Pérez. Ok, ¿alguien más? María Alejandra Ruiz y Luis Javier Zanabria. Ok, muchachos. Recuerden que las inasistencias es un 0. Para mí es un 0. Si usted no asistió a la clase, es un 0 sumado a la actividad que haga. ¿Listo? Entonces, juiciosos, de aquí en adelante, la profesora Linda ingresa a las 10:10. Vayan, descansen un rato y cualquier inquietud, no se queden sin preguntar. Pero entonces no me escriban al correo preparatorio, sino escríbanme al correo sandra.ruiz01 y ahí yo voy a estar, nosotros estamos igual trabajando, entonces les puedo responder en cualquier momento si tienen alguna inquietud sobre algo que vayan a colocar o no en el mapa mental. ¿Listo? Bueno, muchachos, me encantó verlos de nuevo. Se cuidan, que estén muy bien. Por favor, no se desconecten, quédense ahí para que se puedan encontrar con la profesora Linda. ¿Listo? Que tengan un excelente fin de semana. Vale, doctora, muchas Gracias, gracias. Hasta profe, luego. igualmente. Hasta luego. Chicos, recuerden que, bueno, una observación más respecto al examen. Recuerden que, bueno, los profesores me entregan a mí el examen, las preguntas del examen, pero digamos que la nota no depende solo de mí, sino depende de todo lo que vayamos a recoger entre ese 40% y ese 60%. Mi recomendación, cuiden ese 40%, muchachos. Participen, tengan eso en cuenta. ¿Alguien ya detuvo la grabación? A mí no me aparece. No, ya la detengo. Eso, deténla porfa para que yo la pueda descargar. Porque voy a descargarla para colocarle puntos positivos a quienes participaron.